buenas noches, buenas tardes o buen día en función de la hora del día en que se vayan a conectar. Hoy empezamos nuestra última serie, el último capítulo de nuestra serie El peligroso dragón verde, el punto 7, en base al trabajo de James Wanlis. Bien, hasta el punto 6 yo tomaba como referencia todo lo que había hecho James Wanlis, lo adaptaba un poco a la coyuntura nacional, pero hoy quiero tocar el tema de un gobierno de transición. James Wanlis en su trabajo nos describe tres cosas. Primero, que el movimiento ambientalista se ha convertido en una especie de una religión, o pretende convertirse en una religión que suplente al cristianismo, de ahí que se intente crear el Día de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Una especie de mega fiesta a nivel mundial, algo así como lo que pasa con la Navidad, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, esa postura religiosa daría lugar a una cuestión ética, y esa cuestión ética daría lugar a un modelo de gobierno. Y si lo que nosotros tenemos es una catástrofe mundial, para frenar esa catástrofe mundial, porque atacar la naturaleza es una catástrofe, había que crear un gobierno mundial. Esa es la forma en la que piensan los filósofos y los grandes pensadores del ambientalismo, como Maurice Strong y todos los que hemos mencionado a lo largo de esta serie. ¿Ya? Bien, de hecho, esta semana quiero hablar, antes de pasar a un gobierno de transición, y como último elemento del contexto, sobre Greta Thunberg, ¿no? la muchachita esta que ya había mencionado algo la anterior semana. Greta Thunberg, días pasados, interpeló fuertemente a varios líderes, ¿no? Entre ellos los que se centraba Donald Trump, donde acusaba a los líderes mundiales de haberles robado su niñez, ¿no? De estar al borde de una extinción masiva, de que el planeta se está acabando. Bueno, ya sabemos las falacias esas, ¿no? Básicamente, eso tiene un nombre, se llama pedofrastia, ¿no? Que es el uso de niños para vender un lenguaje de manera sentimental. Básicamente, cualquiera que se oponga a esta idea de que una niña de 16 años, sin formación básica, sin conocimiento de la temática, pueda opinar en un foro de políticos, y que el mundo entero y que mucha gente esté repitiendo lo que ella dijo y se diga que sí, ella representa la voz de los humildes y lo que le está pasando a la tierra y este mensaje, y cualquiera que critica esa idea hoy día le van a tirar tres epítetos, tres palabras dragón, lo que llama Nelson Medina, ¿no? Le van a lanzar tres palabras, le van a decir nazi, le van a decir fascista y le van a decir imperialista, las tres cosas. Pero recordemos que los nazis y los fascistas fueron los que en primer lugar priorizaron las zonas medioambientales, ¿no? Y hace un par de semanas atrás hablábamos de que hoy día los verdaderos imperialistas son los que están convirtiendo las ONGs en brazos operativos de un ecoimperialismo a nombre de una tragedia ambiental. Entonces, el gran problema hoy día es que las naciones como Bolivia, Argentina, Ecuador, la misma Venezuela y todo el mundo está pues sometida a las grandes agencias y a los grandes programas de los fondos de la ONU, los grandes programas del BID, ¿no? Los créditos condicionados, como es el caso de Mauricio Macri, que el año pasado tuvo que enfrentar toda una crisis en torno al aborto, porque la idea era, ok, te presto dinero, pero me tratas el aborto, financiado por la Planned Parenthood y la cantidad de dólares que la Planned Parenthood financia la promoción del aborto en Argentina, lo que está pasando en Bolivia. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, en primer lugar debemos entender que Bolivia ya no es una nación aislada, no somos una nación que viva aislada del contexto, básicamente estamos frente a un proceso globalista. Ahora hay que hacer la diferencia entre la globalización y el globalismo, que eso es una cosa que lo maneja muy bien el comandante Pedrosa. No, la globalización es un proceso natural en que los mercados, por el solo hecho de por haber más comunicación, los mercados están más céntricos, por lo tanto hay más acceso a mercancías, a productos, a servicios, a inversiones, etc. En cambio, el globalismo es una idea de crear una especie de gobierno para todo un planeta en base a reglamentos y leyes universales. Recordemos que el mismo Obama estaba hablando de cobrar un impuesto a nombre del planeta durante su gestión, y no se logró aprobar, pero en varias veces en su discurso, como uno que dio en West Point, otro que dio en Harvard, mencionaba la importancia de tener conciencia de que los ricos deberían pues comprometerse con la madre tierra por haber usado
el planeta como un instrumento de enriquecimiento casi ilícito, etc. Bien, entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? El gobierno que eventualmente ingrese en reemplazo del que ya tenemos, se va a encontrar primero, con una serie de inestabilidad política interna, seria inestabilidad política interna, y se va a encontrar que su gobierno al mismo tiempo va a estar sujeto a acuerdos internacionales que le van a impedir gobernar. Entonces lo que se necesita es básicamente un gobierno de dos transiciones en Bolivia. Una transición para pasar del socialismo local, no de un socialismo hacia una economía más libre, ¿no? Para eso se necesita, en primer lugar, una reforma muy fuerte del sistema tributario, una reforma muy fuerte del sistema político. Hay que acabar con el centralismo de la paz y convertir a Bolivia en 9 unidades descentralizadas más pequeñas. Hay que acabar con la potestad de los gobiernos de tener dinero propio, como el Banco Central y todo ese tipo de cosas. Y lo siguiente que hay que hacer es la parte, digamos, complementaria, que es romper acuerdos con instituciones como con el Fondo Intermonetario Internacional, romper acuerdos de programas como la OIT y el PNUMA, porque estos acuerdos, estas ONGs, no es que se preocupen por el medio ambiente como ya lo hemos visto, nos limitan la acción, y lo peor aún es que obligan a la gente a vivir bajo condiciones que no son las adecuadas, las de pobreza. Y voy a poner el caso nuestro del Tifnis en Bolivia, ¿no? El Tifnis es una zona que está entre la ciudad que yo vivo y la ciudad de Santa Cruz, una zona de selva muy, muy caliente, muy húmeda, donde viven gente, indígenas yuracarés, indígenas chimaes, etcétera, ¿no? Toda una serie de indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Pues bien, bajo las normativas de la preservación medioambiental, esa enorme riqueza maderera, de agua, de río, de oro y demás, hoy está en manos de la burocracia del Ministerio de Desarrollo Alternativo de La Paz. O sea, el Ministerio de Desarrollo Alternativo y el Ministerio de Desarrollo Económico están a 3.000 y pico kilómetros de donde está el indígena de esa zona, pero son ellos los que deciden la forma en la que va a vivir el indígena. Entonces, si nos damos cuenta, esa forma es una forma de centralismo, pero al mismo tiempo, esos políticos de la paz no es que respondan a un gobierno local, responden a programas que están todavía mucho más lejanos, están ahí en Nueva York, están en Europa, a grupos, a intereses de poder que hacen que nuestros países se alineen. Entonces lo que nosotros necesitamos es un gobierno de dos transiciones, un gobierno de la transición del socialismo al capitalismo a nivel interno, y un gobierno de la transición del imperialismo en base a las ONGs, y voy a usar una palabra que a muchos libertarios no les gusta, a un nacionalismo local y al mismo tiempo a un federalismo de las provincias. Para eso evidentemente se necesita una fuerza política de derecha que lastimosamente en Bolivia no existe. En Bolivia lo que hay son diferentes versiones del socialismo, algunas más duras, algunas más suaves, ¿no? Incluso algunas abiertamente ecologistas, en otras abiertamente, digamos, el socialismo rosa, el LGTB, ¿no? Algunas que tienen una posición mixta por ahí, algunos socialismos, digamos, socialdemócratas, ¿no? Que son un poco más de economía un poco más libre, una especie de consenso de Washington, ¿no? Un poco de mercado, un poco de Estado, ¿no? Está bien, vamos a liberar el mercado de algunas cosas, pero no vamos a quitar la educación pública. Entonces, ese tipo de variables son las que tenemos acá. Entonces, lo que realmente Bolivia necesita es una fuerza de derecha que identifique que los grandes enemigos de esta nación, y ojo, ahí sí podemos hablar con los nacionalistas, es que a los nacionalistas tienen que entender que no es lo mismo amar a una nación que amar al Estado. Muchos nacionalistas no lo acaban de comprender. Entonces, los nacionalistas tendrán que entender que la forma de tener naciones prósperas es a través del libre mercado, pero al mismo tiempo tener naciones libres es a través de, eso lo tienen que comprender los defensores del libre mercado, que al mismo tiempo de tener naciones libres es tener naciones cada vez más fragmentadas en menos acuerdos internacionales que nos limiten el movimiento como país. Bien, con estos consejos, ya que en un par de semanas son elecciones en Bolivia, pues me despido, terminamos la serie El Dragón Verde y próximamente, en un par de días, habremos pensado ya en alguna otra temática para hablar en una serie de 2, 3, 4. Quiero agradecer al equipo detrás de cámara, Red Keep, es la empresa
que ha estado colaborando con nosotros estas semanas, ¿no? Todo el equipo que está pues, con las luces, el micrófono, el sonido, la edición de video, que han hecho posible que esta serie se pueda poner en las redes sociales, en mi blog personal. Me despido por unos cuantos días y ya volvemos pronto con una nueva serie de videos sobre alguna otra temática que nos pueda interesar, siempre ligados al tema de la política, el tema del feminismo, la guerra contra la izquierda a nivel cultural y obviamente la defensa de la vida, la propiedad privada y el libre mercado. Un abrazo fraterno. Gracias. Hasta pronto.